En el año 751 después de Cristo, un hombre llamado Pipino se arrodilló ante un obispo y se levantó como rey de los francos. No era una coronación normal. No había sangre real en sus venas, no de la sangre que durante 300 años había legitimado a los reyes en esas tierras. Lo que había en sus venas era ambición, el respaldo de Roma y la voluntad de escribir una historia nueva sobre la que ya existía. El rey al que depuso se llamaba Childerico III. Era el último de los merovingios. Esa noche lo llevaron a un monasterio, le afeitaron la cabeza, que era la forma en que el siglo VIII declaraba que un hombre había dejado de ser rey, y lo encerraron entre 4 paredes de piedra. La dinastía merovingia había gobernado los territorios francos durante casi 3 siglos, y en una sola noche dejó de existir. Eso es lo que dice la historia oficial. Rápido, limpio, inevitable. Un cambio de poder justificado por la ineficacia del último monarca de una línea agotada. Pero aquí está lo que nadie en las cámaras oficiales de la historia medieval te va a decir. Los merovingios no eran una dinastía ordinaria. No gobernaban de la manera en que gobernaban los otros reyes de su tiempo. Y cuando los carolingios los borraron del registro del poder, borraron también, de forma sistemática y deliberada, el rastro de lo que los merovingios sabían sobre sí mismos y de dónde creían que venían. Lo que quedó es un hueco, un silencio demasiado ordenado para ser accidental. Esto no es la historia de una dinastía que perdió el poder. Es la historia de por qué alguien necesitaba que esa dinastía dejara de existir, qué sabían que los hacía peligrosos y por qué la respuesta a esa pregunta sigue siendo incómoda más de 1200 años después. Siéntate. Esto va a llevar un rato. Empecemos con lo que los libros de texto dicen. Es importante entender exactamente qué quiere el establishment que creas antes de examinar lo que está ocultando. La historia oficial de los merovingios es esta. Una tribu franca llamada los Salios comenzó a expandirse por la Galia romana en el siglo V. Su líder más famoso, Clodoveo I, unificó los territorios francos, se convirtió al cristianismo alrededor del año 496 y estableció una monarquía que duraría hasta el año 751. Sus sucesores fueron progresivamente debilitándose hasta convertirse en lo que los historiadores carolingios llamaron los reyes holgazanes, monarcas que reinaban en nombre, pero no gobernaban en la práctica. El poder real había pasado a los mayordomos de palacio, la familia carolingia. Cuando Pipino el Breve finalmente formalizó lo que ya era la realidad del poder, estaba simplemente poniendo nombre a algo que llevaba décadas siendo verdad. Esa es la narrativa, ordenada, progresiva, sin misterio. Ahora tira del hilo que esa narrativa no quiere que tires. Los merovingios no se llamaban a sí mismos reyes de los francos, en el sentido en que los carolingios usarían ese título después. Se llamaban a sí mismos reyes de origen divino, no por gracia divina, como reclamarían después los reyes medievales amparados por Roma, por origen, por sangre. Afirmaban que su linaje descendía de algo que no era completamente humano, o al menos no completamente ordinario. Esa afirmación no era una metáfora política. Era una declaración genealógica que los propios merovingios tomaban con absoluta seriedad. Y aquí está el primer problema con la historia oficial. Los carolingios que los sustituyeron no simplemente ignoraron esa afirmación, la atacaron de forma activa. Los cronistas de la corte carolingia, todos ellos clérigos con acceso a los archivos y con la motivación de consolidar la legitimidad de su nueva dinastía,
se tomaron el trabajo específico de reescribir la historia merovingia, de presentar su linaje como superstición pagana, de desconectar deliberadamente la memoria cultural de lo que los merovingios habían sido. Cuando alguien trabaja tan duro para borrar algo, la primera pregunta que debes hacerte es ¿por qué? La segunda pregunta es ¿qué sobrevivió al borrado a pesar de todo? Durante varios siglos, en los mapas oficiales de Europa y Asia, apareció un territorio de proporciones extraordinarias. Se llamaba Tartaria. En mapas producidos por cartógrafos holandeses en el siglo XVII, en mapas franceses, en mapas británicos, Tartaria aparecía como un territorio real y presente, un imperio tan vasto que empequeñecía a todas las naciones europeas de la época combinadas. Se extendía por lo que hoy llamamos Rusia, Asia Central y grandes porciones de Europa del Este. Puedes examinar esos mapas hoy mismo. No están ocultos. Están en las colecciones de universidades y archivos nacionales. Lo que está oculto es la explicación de lo que realmente muestran. La posición mainstream sostiene que Tartaria era una etiqueta geográfica imprecisa, aplicada por cartógrafos europeos a las tierras de varios pueblos mongoles y turcos tras las conquistas mongolas. Con el tiempo, a medida que el conocimiento europeo de Asia Central mejoró, la etiqueta fue eliminada. Para el siglo XIX, Tartaria como designación cartográfica había desaparecido. Eso es la posición oficial, una convención cartográfica, nada más. Pero la escala de lo que aparece en esos mapas no coincide con una confederación de tribus nómadas. Tartaria, tal como aparece documentada en fuentes anteriores al siglo XIX, parece haber sido una civilización funcionando, organizada, posiblemente de capacidad técnica y administrativa, que excede lo que nuestra historia estándar atribuye a cualquier entidad política de ese período y región. Y entonces desapareció. Aquí es donde los merovingios vuelven a entrar en la imagen con una nueva urgencia. Los investigadores que trabajan en el espacio Tartaria han estado ensamblando un caso durante la última década. La tesis es esta: las familias gobernantes de la Europa medieval no eran nativas del paisaje europeo de la manera en que la historia mainstream presenta. Eran la clase administrativa de un sistema anterior, más antiguo, más extenso. Un sistema cuyos registros fueron destruidos o sepultados en el evento que los investigadores llaman el reseteo, y cuya existencia fue reescrita por los sobrevivientes que tomaron el control de la narrativa posterior. Y los merovingios, con su insistencia en un origen no ordinario, con su marcador biológico del cabello largo, con su reclamación de una sangre que no era completamente de este mundo, encajan en ese patrón con una precisión que la historia oficial nunca ha tenido que explicar, porque la historia oficial nunca ha tenido que sentarse con todas las piezas a la vez sobre la misma mesa. Hay un problema central en el estudio de los merovingios que los académicos reconocen, pero que rara vez examinan en toda su profundidad. Los archivos merovingios prácticamente no existen. Para una dinastía que gobernó durante casi 3 siglos, que administró un territorio que cubría lo que hoy es Francia, Bélgica, Alemania Occidental y partes de Suiza, que construyó iglesias, estableció leyes y mantuvo relaciones diplomáticas con Bizancio y con Roma, la cantidad de documentación primaria que sobrevivió es extraordinariamente escasa. Lo que sí sobrevivió en abundancia son las crónicas escritas después de que los carolingios tomaran el poder. Las crónicas escritas por clérigos cuya lealtad estaba con la nueva dinastía y cuyo trabajo incluía, explícita o implícitamente,
consolidar la legitimidad del nuevo orden. El historiador que trabaja en este período depende de fuentes que tienen un conflicto de interés estructural. Es como estudiar la historia de una empresa basándote exclusivamente en los comunicados de prensa del competidor que la adquirió. Y hay algo más. Los monasterios carolingios, que fueron los centros de producción y preservación de manuscritos durante el siglo IX y X, tenían la práctica de raspar los pergaminos existentes para reutilizarlos. Los llamaban palimpsestos. El texto original era borrado y sobre él se escribía uno nuevo. La tecnología moderna de imagen infrarroja y ultravioleta ha permitido recuperar en algunos casos el texto original bajo el texto posterior. Lo que los investigadores han encontrado en algunos de esos palimpsestos son fragmentos de textos merovingios que los copistas carolingios decidieron borrar en lugar de preservar. Los fragmentos recuperados son incompletos. Son difíciles de contextualizar sin el texto circundante que fue destruido, pero lo que muestran es coherente con una tradición merovingia sobre su propio origen, que es profundamente diferente de la narrativa que los carolingios construyeron sobre ellos. El patrón es el de siempre. Cuando alguien trabaja duro para borrar algo, lo que borraron importaba. Considera la geografía, porque en este análisis importa más que cualquier otra cosa. Los francos salíos, el pueblo de Clodoveo y de la dinastía merovingia, emergieron de la región que hoy se llama los Países Bajos y el norte de Bélgica. El territorio en la desembocadura del Rin, donde el río más importante de Europa Central se encuentra con el Mar del Norte. Ese cruce geográfico no es trivial. Es el punto donde las rutas comerciales del interior continental europeo se conectan con las rutas marítimas del norte. Quien controla ese punto controla el flujo de recursos y de información entre el Mediterráneo y el Báltico, entre Europa Occidental y las vastas llanuras del este. Si existió un sistema administrativo anterior de escala continental, si existió una civilización que operó el conjunto de esos territorios como un sistema integrado, su clase administrativa habría entendido el valor estratégico de ese cruce geográfico mejor que nadie. Habría sido uno de los nodos centrales del sistema. Y cuando ese sistema colapsó o fue colapsado, quienes habían operado ese nodo habrían sido los primeros en restablecer control sobre el territorio, porque ya sabían exactamente por qué ese territorio importaba. Los merovingios no construyeron su poder lentamente desde cero, como haría una tribu bárbara ordinaria encontrando su camino a través del caos del colapso romano. Se expandieron con una velocidad y una consistencia estratégica que presupone conocimiento previo, conocimiento de por qué ciertos puntos geográficos valían más que otros, conocimiento que habrías tenido si hubieras operado el sistema que existía antes. Las convenciones de nomenclatura refuerzan este patrón. Los reyes merovingios no se nombraban a sí mismos como lo haría una familia tribal. Los nombres merovingios, Clodoveo, Childeberto, Sigiberto, Dagoberto, siguen un patrón de composición de raíces que los lingüistas han identificado como diferente del patrón de nomenclatura franco-ordinario. Son nombres compuestos que parecen más una designación administrativa, un cargo en un sistema, que un nombre familiar transmitido de generación en generación. No es la manera en que una familia tribal nombra a sus hijos. Es la manera en que una institución nombra a sus representantes. Si te gustan las historias que casi se pierden, suscríbete. Aún queda mucho por desenterrar. En 1653, un trabajador de la construcción en la ciudad de Tournai, en lo que hoy es Bélgica,
Estaba excavando los cimientos de una iglesia cuando su herramienta golpeó algo sólido. Lo que encontró fue la tumba de Childerico I, padre de Clodoveo y uno de los primeros reyes merovingios documentados. Dentro de la tumba había un ajuar funerario de una riqueza y una sofisticación que no correspondían a lo que la historia oficial atribuía a un rey bárbaro del siglo V. Había más de 300 abejas de oro, cada una incrustada con granates rojos cortados con una precisión que los joyeros del siglo XVII declararon que no podían reproducir con las herramientas disponibles en su época. Había un anillo con el retrato del rey, tallado con un nivel de detalle y una técnica de grabado que los expertos ubicaron como consistente con la mejor tradición de la orfebrería romana tardía o posiblemente bizantina, no con la producción artesanal de un pueblo franco. Había una cabeza de toro de oro macizo, cuyo simbolismo los arqueólogos han debatido durante siglos sin llegar a un consenso. Y había armas cuya calidad metalúrgica excede lo que se puede documentar para la producción franca de ese período. La historia oficial explica el tesoro de Childerico como producto del contacto romano, del comercio con Bizancio, de la absorción de artesanos del Imperio Romano tardío. Explicaciones plausibles, tomadas individualmente, pero tomadas en conjunto. El tesoro pinta el retrato de alguien que no estaba adoptando la sofisticación de otras culturas. Pintaba el retrato de alguien que ya la tenía, que ya operaba dentro de una tradición técnica y simbólica de alto nivel, que llegó al escenario histórico europeo ya siendo lo que era, no convirtiéndose en ello. Las abejas de oro, específicamente, son un símbolo que aparece en tradiciones completamente diferentes y geográficamente separadas, siempre asociado con linajes de origen no ordinario, con reyes cuya autoridad no derivaba de la conquista, sino de la herencia de algo más antiguo. No es prueba de nada. Una abeja de oro es un objeto, pero es el tipo de detalle que, acumulado junto a todos los demás detalles que no encajan en la narrativa oficial, empieza a tener un peso que es difícil ignorar. Volvamos al final de la historia merovingia, porque la forma en que esa historia termina dice tanto como la forma en que comienza. Los historiadores carolingios inventaron el término reges criniti para describir a los últimos reyes merovingios, reyes de cabello largo que no hacían nada, que eran trasladados de un lugar a otro en carros de bueyes, que firmaban documentos que sus mayordomos de palacio ponían frente a ellos, que reinaban sin gobernar. Esa imagen, el rey en el carro de bueyes, el monarca inútil, es la imagen que sobrevivió, es la imagen que los carolingios necesitaban que sobreviviera, porque si el último merovingio era inútil, entonces la sustitución era no solo justificada, sino necesaria. El bien del reino lo requería. Pero considera lo siguiente: los merovingios que precedieron a los llamados reyes holgazanes no eran inútiles. Dagoberto I, que gobernó en el siglo VII, fue uno de los reyes más activos y políticamente hábiles de su época. Bajo su reinado, el reino franco alcanzó una extensión territorial y una estabilidad que no volvería a alcanzar en siglos. No hay nada en el registro de Dagoberto que sugiera una dinastía en declive natural. La transición de Dagoberto al período de los reyes holgazanes es demasiado abrupta para ser explicada por degeneración dinástica ordinaria. Algo ocurrió, y lo que ocurrió, según los fragmentos que sobreviven del registro merovingio, fue que los mayordomos de palacio, la familia que se convertiría en los carolingios, comenzaron a controlar sistemáticamente el acceso de los reyes a la información, a las personas y a los recursos. No eran reyes holgazanes,
eran reyes aislados, prisioneros en sus propios palacios, rodeados de administradores cuya lealtad era a la familia carolingia y cuya función era asegurarse de que los merovingios nunca tuvieran la oportunidad de ser lo que habían sido. Y cuando Pipino finalmente dio el paso de formalizar el cambio de poder, lo que hizo no fue tomar algo que no tenía. Lo que hizo fue declarar abiertamente lo que ya había construido en secreto durante décadas. La degradación de los merovingios no fue un proceso natural, fue un proceso administrado. Hay un actor en esta historia que la narrativa estándar tiende a presentar como pasivo, como testigo, como la institución que simplemente bendijo el cambio de poder cuando Pipino se lo pidió. Eso es incorrecto. La Iglesia de Roma no fue un testigo del fin de los merovingios, fue una parte activa de él. El Papa Zacarías respondió personalmente a la consulta de Pipino sobre si era justo que el hombre que tenía el poder real se llamara rey, o si ese título debería corresponder al que lo ejercía. La respuesta pontificia fue que el título debería seguir al poder. Esa respuesta fue la luz verde teológica que Pipino necesitaba. Pero la pregunta más interesante no es por qué Pipino preguntó, es por qué la Iglesia respondió de la manera en que lo hizo. La Iglesia de Roma había tenido una relación complicada con los merovingios desde el principio. Clodoveo se había convertido al catolicismo, lo que debería haber hecho de sus sucesores aliados naturales de Roma, y en cierta medida lo fueron. Pero había algo en la reclamación merovingia de origen divino, en su insistencia en una legitimidad que no derivaba de la bendición eclesiástica, sino de la sangre, que nunca fue compatible con la estructura de autoridad que Roma estaba construyendo. Un rey que afirmaba que su poder venía de Dios a través de Roma era manejable. Un rey que afirmaba que su poder venía de un linaje más antiguo que Roma, más antiguo que la Iglesia, más antiguo que cualquier institución que Roma pudiera reconocer, era un problema estructural que ninguna cantidad de diplomacia podía resolver completamente. Roma necesitaba que los merovingios desaparecieran tanto como los carolingios. Tenían motivaciones diferentes, pero el resultado que ambos necesitaban era el mismo. Y en el año 751, ambos obtuvieron lo que necesitaban. Hay una parte de la historia merovingia que los investigadores alternativos han trabajado durante décadas y que la historia oficial trata con una mezcla de incomodidad y desdén. La afirmación de que el linaje merovingio no terminó en el año 751. Childerico III fue encerrado en un monasterio, pero tenía un hijo. Ese hijo, llamado Dagoberto III, por algunos textos y simplemente el hijo del último rey por otros, desapareció del registro histórico casi completamente tras la deposición de su padre. Desapareció. No fue ejecutado, que habría dejado registro. No fue también encarcelado, que también habría dejado registro. Simplemente no está. Un príncipe de la sangre real de la dinastía gobernante que existía hace unos meses, de repente no existe en ningún documento. La explicación obvia es que fue ejecutado en secreto y que el registro fue borrado para evitar que se convirtiera en mártir o en símbolo de resistencia. Eso es históricamente coherente y posiblemente correcto. Pero hay otra posibilidad que los investigadores han explorado a partir de fragmentos en documentos eclesiásticos de los siglos IX y X. La posibilidad de que el hijo de Childerico fuera protegido por facciones dentro de la propia Iglesia que no estaban completamente alineadas con la decisión de Roma de respaldar a los carolingios.
que fue sacado del alcance de la corte carolingia y colocado bajo la protección de una red de monasterios y familias nobles que tenían razones propias para preservar la continuidad del linaje merovingio. Si esa protección existió, las líneas que descendían de ella habrían sido invisibles por diseño, habrían llevado otros nombres, habrían adoptado identidades diferentes, habrían sabido quiénes eran y habrían transmitido ese conocimiento de una generación a la siguiente, de forma que no dejara rastro en los registros que sus enemigos controlaban. Y esa transmisión, ese conocimiento guardado de generación en generación sobre una identidad que no podía declararse abiertamente, es exactamente el tipo de cosa que no deja el tipo de prueba que la historia académica puede exigir. Lo que deja son trazas, patrones, familias que aparecen con poder desproporcionado sin origen documentado, instituciones que muestran conocimiento de sistemas anteriores sin que nadie pueda explicar de dónde viene ese conocimiento, nombres y símbolos que reaparecen en contextos que no deberían tener conexión entre sí. Volvamos al marco más amplio, porque lo que estamos describiendo para los merovingios no es un caso aislado, es un patrón. El patrón es este: una civilización o un sistema de gobierno de capacidad y extensión significativas colapsa o es colapsado. Sus registros son destruidos o reescritos. Sus estructuras físicas son reinterpretadas o atribuidas a causas naturales o a constructores diferentes. La clase que emerge del colapso para establecer el nuevo orden reescribe la historia, de forma que el nuevo orden aparezca como el comienzo de todo, no como el sucesor de algo que había antes. La teoría del barro o del reseteo propone que este patrón no ocurrió solo una vez en la historia de Europa. Propone que ocurrió varias veces y que el colapso merovingio del siglo VIII fue uno de varios momentos en los que un sistema anterior fue deliberadamente sepultado bajo una nueva narrativa. Los edificios con pisos enterrados que aparecen en ciudades de toda Europa. Los archivos que desaparecen en el momento exacto en que las preguntas se vuelven más peligrosas. Los linajes que aparecen en el registro histórico completamente formados, sin el período de desarrollo que debería preceder a cualquier acumulación de poder real. Los merovingios son un ejemplo de este patrón visto desde dentro. Somos lo suficientemente cercanos a ellos en el tiempo, y la documentación que sobrevivió a pesar de los esfuerzos por destruirla es lo suficientemente rica para ver los contornos de lo que fue borrado. Lo que no podemos ver todavía es lo que había antes de ellos. ¿A qué sistema pertenecían? ¿De qué estructura más antigua eran ellos mismos? ¿La continuación o la remnante? Esa es la pregunta que el registro histórico, tal como fue filtrado y reescrito por los que vinieron después, nunca ha tenido que responder. Y no ha tenido que responderla porque durante siglos nadie tuvo acceso simultáneo a todas las piezas del patrón. Ahora las tenemos. Hay que ser honesto sobre lo que estamos haciendo aquí. Nada de lo que has escuchado en este video constituye prueba en el sentido que exigiría una publicación académica revisada por pares. Prueba requeriría los documentos merovingios originales que fueron destruidos. Requeriría el espécimen físico que conecta directamente el linaje merovingio con el sistema del que formaban parte. Requeriría acceso a los archivos que los carolingios no simplemente sellaron, sino que borraron. Ninguna de esas cosas existe en la vista del público, y la ausencia de esas cosas es exactamente lo que la narrativa del reseteo predice. No es una ausencia accidental, es una ausencia trabajada.
Lo que sí existe es verificable y está en el registro histórico accesible. El tesoro de Childerico existe. Está documentado desde 1653. Las abejas de oro fueron descritas por los eruditos de la corte francesa que lo examinaron, y parte de la colección sobrevivió al robo del siglo XIX y puede ser estudiada hoy. La escasez anómala de documentación merovingia comparada con la abundancia de documentación carolingia sobre el mismo período y territorio es un hecho historiográfico que cualquier medievalista confirmaría. La velocidad con que Roma respaldó el cambio de poder y la motivación que Roma tenía para hacerlo son parte del registro histórico. La desaparición del heredero merovingio del registro documental inmediatamente tras la deposición de su padre es un hecho, no una inferencia. Cada uno de estos hechos, tomado de forma individual, tiene una explicación convencional que suena razonable. Tomados juntos, el peso de las anomalías empieza a inclinar la balanza. Vuelve al año 751. A esa noche en que Childerico III bajó la cabeza mientras la cuchilla le recorría el cuero cabelludo. Había algo en ese cabello que sus verdugos entendían lo suficiente como para querer destruirlo. No lo ejecutaron. No necesitaron hacerlo. Bastaba con quitarle aquello que lo marcaba como lo que era. Esa precisión dice algo. La ejecución habría sido más simple, más segura políticamente, más definitiva, si eligieron el afeitado y el encierro en lugar de la muerte. Fue porque la muerte no era el punto. El punto era la marca. El punto era borrar la señal visible de que este hombre pertenecía a un linaje que llevaba consigo algo que los carolingios y Roma necesitaban que el mundo olvidara. 1275 años después, la pregunta de lo que ese algo era sigue sin respuesta oficial. Los académicos que se especializan en el período merovingio son perfectamente conscientes de las anomalías. Las mencionan en notas al pie. Las incluyen en apéndices. Las tratan como curiosidades que no afectan al argumento central. El argumento central nunca se ha puesto a prueba de forma seria contra todas las anomalías simultáneamente, porque hacerlo requeriría hacer la pregunta que la historia oficial lleva más de 12 siglos evitando. ¿Qué eran exactamente los merovingios? No qué hicieron, no a qué territorios gobernaron. ¿Qué eran? ¿De dónde venía lo que los hacía diferentes? ¿A qué sistema anterior pertenecían? Los archivos que habrían respondido esa pregunta fueron raspados de los pergaminos y reescritos con otras cosas. Los herederos que habrían podido transmitir la respuesta de voz a voz fueron aislados, dispersados o silenciados. El sistema que habrían podido señalar fue enterrado bajo capas de historia oficial que no reconoce su existencia. Pero los patrones permanecen, las anomalías permanecen. El tesoro de Childerico permanece, con sus abejas de oro que nadie en el siglo XVII podía reproducir, en los archivos del Gabinete de Medallas en París. Y la pregunta permanece, esperando a alguien dispuesto a hacerla en serio. Si este tipo de investigación histórica es lo que buscas, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que sabían los merovingios sobre sí mismos que los carolingios necesitaban que el mundo olvidara? La conversación ya está ocurriendo ahí abajo.